Hola YouTubers y futuros YouTubers. Si eres de los que pone mucho esfuerzo en sus videos y aún así recibes pocas visitas y no sabes cómo hacer que YouTube te recomiende más, entonces este video es para ti. Para que un video reciba más visitas y YouTube lo recomiende, debe cumplir con ciertos requisitos. El mismo YouTube nos dice que para aumentar las recomendaciones necesitamos aumentar el CTR, que representa las veces que la gente da clic en nuestros videos cuando YouTube se los muestra, y aumentar el tiempo de reproducción de tu video. Pero además de esto hay algo aún más importante para que YouTube recomiende tus videos, y es aumentar el tiempo de sesión del usuario, que es el tiempo que las personas se mantienen dentro de la plataforma. Hay varias formas de conseguir esto, ya sea logrando que el usuario vea más de una vez nuestro video, que regrese a partes específicas o redirigirlo hacia más contenido después de ver uno de nuestros videos. Es por eso que hoy te revelaré las mejores estrategias que te ayudarán a recibir más visitas por recomendaciones de YouTube. Número 1. Playlist en serie. Ya he hablado muchas veces de la importancia de las playlists en un canal, pero no solo se trata de crear playlists, sino que cumplan su función. Existen dos tipos de playlists, las de comunidad y las estratégicas. Las de comunidad son pensadas en tus suscriptores. Aquí puedes incluir cualquier tipo de videos, mientras que las estratégicas son pensadas para el público que aún no te conoce, así que va a requerir de una planeación para que sean más efectivas. Esto es algo que yo apliqué en mi canal principal desde hace 2 años y ha generado más de 600,000 visitas en las playlists. Además, se adapta a todas las temáticas y no importa el tamaño de tu canal, así que te enseñaré cómo crear una playlist estratégica en serie. Temática. Planifica un contenido amplio dentro de tu canal que pueda ser dividido en diversos capítulos. Cada capítulo deberá ser un video. Esto funciona muy bien en cursos o en algún tipo de contenido que tenga un orden establecido. De esa forma, el usuario que entra a un video obtendrá un fragmento de contenido de gran valor, pero para descubrir el contenido completo tendrá que ver el resto de la playlist. Si en tu canal no trabajas con este tipo de contenidos, solo agrupa los videos de la misma temática y no hace falta que sean solo videos de tu canal, sino que puedes mezclarlos con videos de otros YouTubers que estén funcionando bien y que puedan interesar a tu audiencia. Asegúrate de colocar un número razonable de videos y que sea contenido fácil de consumir. Piensa siempre como usuario. Nadie quiere ver una playlist de 200 videos. Visualiza tu playlist como un video, por lo que debes colocar un nombre pensado en algo que la gente busque. No tienen que ser tutoriales. Yo, por ejemplo, tengo una playlist con clips de los mejores momentos de mi canal principal, y aunque no enseño nada en estos videos, al usar un nombre basado en un término de búsqueda hace que la gente la encuentre y he generado más de 100,000 visitas en poco tiempo. Descripción. YouTube nos permite agregar hasta 5,000 caracteres en la descripción de las playlists. Asegúrate de agregar palabras clave que hagan referencia y complementen el título. Optimización. Una vez que has creado tu playlist, es momento de optimizarla para relacionar el contenido que agregaste. Esto significa que vamos a darle información a YouTube para que encuentre coincidencias y los recomiende entre sí. Hay dos formas de relacionar estos videos. Primero, crea una plantilla de 3 o 4 etiquetas que hagan referencia al título y descripción de la playlist y agrégalas a todos los videos de la playlist. Y una vez que lo hiciste, vamos a establecer esta playlist como una serie. Para eso damos clic en estos 3 puntos y después elegimos la opción de configuración de la playlist. Ahora, en este menú, elegimos la que dice establecer como serie oficial de esta lista de reproducción. Esta función lo que hace es relacionar todos los videos que están dentro de la playlist, y de esta forma, cuando alguien entre a alguno de los videos, YouTube le sugerirá otro de la lista de reproducción, ya que forman parte de la misma serie.
Esta función tiene sus límites, ya que una vez que agregamos un video a una playlist en serie, no nos permite agregar ese mismo video a otra playlist o de lo contrario, se desactiva automáticamente la función de la playlist en serie. Con esta pequeña configuración, te aseguro que podrás aprovechar al máximo las listas de reproducción. Ahora veamos cómo podemos estructurar nuestros videos para que la gente lo vea de principio a fin, que regrese a partes específicas, lo repita o vaya a otros videos. Media de visualización. Para aumentar la media de visualización de un video, vamos a centrarnos en dos aspectos importantes: la estructura del video y los gaps psicológicos. La estructura del video tiene que ver con la planificación y los elementos que usamos dentro de nuestro video y cómo presentamos nuestro contenido, mientras que los gaps psicológicos tienen que ver con la influencia que ejercemos en el comportamiento del usuario. Con una buena estructura de contenido podemos aumentar el interés por ver nuestro video, pero si lo que queremos es conseguir una acción específica del usuario, entonces debemos planificarlas antes de crear nuestro video. Por ejemplo, para hacer que un usuario regrese a una parte específica del video, debemos mostrar algún elemento que genere curiosidad. Pero no solo eso, sino que se debe ir acompañado de una llamada a la acción. De otra forma, solo parecerá un error de edición. Usa elementos rápidos como este, o todos estos con algo que genere curiosidad. De esa forma, al regresar esa parte del video, se genera algo como esto llamado pico de retención. Con esto, además de aumentar el tiempo de visualización, también generamos una buena interacción con nuestra audiencia. Por cierto, la respuesta a los mensajes rápidos que colocamos es sí. Si por otro lado queremos que el usuario regrese a ver nuestro video, debe ser más sutil y dejar algo oculto para que después podamos usar eso a nuestro favor. Nosotros hicimos esto con uno de nuestros últimos videos, donde realizamos un test y les dijimos a los usuarios que evaluaríamos 20 puntos cuando en realidad eran 21. De esta forma, la gente que nos comentaba su calificación sobre los 20 puntos, les respondíamos diciéndole que eran 21. Al hacer esto, los usuarios veían nuevamente el video para encontrar el error que no habían visto la primera vez, y eso hacía aumentar el tiempo de visualización por el usuario. Y el mismo YouTube nos informó de esto. De esta forma, comenzó a darle más exposición a nuestro video. Por cierto, muchas felicidades a Mike Tífico por ser de los pocos que se dio cuenta de este experimento. Ahora veamos cómo podemos aumentar el interés del usuario por ver nuestros videos de principio a fin. Pero para eso... Hola gente, ¿cómo están? Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Al fin se alinearon los planetas para que podamos hacer esta colaboración tan especial que nos venían pidiendo desde hace un año. Así que antes de contarles la siguiente estrategia, quería darle las gracias a Zongo de Quiero Ser Youtuber por invitarme a ser parte de este video y a su hermosa comunidad por todo el apoyo que le dan a su canal. Dicho esto, vamos a hablar de la siguiente estrategia, que es el hook y el cliffhanger. Una vez que el usuario entra en nuestro video, debemos tener una estructura para aumentar su interés y hacer que se quede hasta el final. Y no solo eso, sino que continúe consumiendo nuestro contenido. Y para esto hacemos uso de dos recursos que son el hook y el cliffhanger. El hook es un recurso que nos sirve para enganchar al espectador en los primeros 10 segundos de nuestro video, ya que estos segundos son vitales para que el usuario decida si se va a quedar viendo el video o si no le interesa y se va. Entonces, para lograr un buen hook, en el inicio tenés que evitar usar introducciones que sean largas o elementos que no aporten valor al contenido de tu video. Y un buen ejemplo es iniciar tu video con un momento clave, o sea, la parte más interesante de tu video para generar curiosidad, pero solo tenés que poner un avance de lo que van a ver más adelante. De esta forma, tus espectadores van a querer ver el video completo para descubrir qué pasa. Por otro lado, el uso de la empatía va muy de la mano a videos que dan una respuesta a un problema o a una necesidad del usuario, y se basa en hacer que las personas se sientan identificadas. Por ejemplo, si te diste cuenta, este video tiene esa estructura. Al inicio te preguntamos si te había pasado que por más esfuerzo que le pones, YouTube no te recomienda. Eso automáticamente hace que vos te sientas identificado, e inmediatamente después de eso te presentamos este video como una posible solución para ese problema, y eso hace que aumente tu interés por consumir el contenido, haciendo que te quedes hasta el final. Oye, despacio, cerebrito.
Y por el otro lado tenemos el cliffhanger, que se centra en generar intriga en el espectador. Y esto siempre lo vamos a aplicar al final de un video, donde le vas a decir al usuario que en el siguiente video le vas a mostrar algo que no saben o algo muy interesante que aumente su deseo por consumir más de tus videos. Es como cuando Goku está a punto de lanzar una Genkidama y te sale un cartel de continuará. Bueno, eso mismo tenés que hacer vos al final de tus videos y enviarlos a otro video a través del uso de tarjetas, comentarios fijados, pantallas finales, etc. Generando que las personas se queden viendo tus videos hasta el final y una vez que terminen se pasen a otro video, logrando que de esa manera YouTube te recomiende mucho más y así puedas crecer más rápido. Pero hay un truco muy importante que me funcionó a mí y te lo voy a dejar en este video, así lo vas a ver ahora, que sé que te va a servir muchísimo y donde vas a tener muchas más sorpresas para que puedas crecer más rápido en YouTube. Así que anda a verlo ahora y también te lo vamos a dejar en un comentario fijado en este video. Chau gente.